Hola familia, amigos, conocidos, los saludo con muchísimo amor como siempre. Esta vez estoy aquí para compartir con ustedes un video en donde vamos a estar hablando de un panorama histórico, de la perspectiva histórica de la Biblia, desde el principio Génesis hasta el final Apocalipsis, para que podamos entender mejor esta historia que es contada por medio de la Biblia, como un libro completo que fue inspirado por Dios, a pesar de que fue escrito por diferentes autores en diferentes épocas. Entendamos que la Biblia, desde el principio hasta el final, cuenta una historia completa y es el plan de redención de Dios para con la humanidad. Entonces vamos a empezar sin más preámbulo. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú usando esta información para que podamos adentrarnos más en tu presencia y entender más y más tu palabra, Señor. Que sean tus palabras saliendo de mi boca y que si hay algún error humano lo podamos pasar por alto, pero que las cosas que vienen de ti sean las que permanezcan en nuestras mentes y lo más importante, que logremos ponerlo en nuestros corazones. Te amamos, te bendecimos y es en tu santo nombre que oramos. Amén. Bueno, vamos a empezar y vamos a intentar hacer esto un poco dinámico. Por esta razón tenemos toda esta imagen acá. Lo que vamos a ver es que por medio de las imágenes, perdón por dar la espalda, por medio de las imágenes vamos a estar saltando en diferentes pasos, y son los pasos que cuentan la historia completa de lo que sucedió en la Biblia, y vamos a hablar un poquito de las cosas que pasan a nivel futurístico, pero vamos a empezar desde el principio, el libro de Génesis. En el principio creó Dios. Entonces tenemos este primer paso importante, esta primera acción que sucede, que es, vemos a un Dios eterno, creador del universo. Entonces vamos a recordar esto por medio de mímicas, las voy a estar haciendo a lo largo del video para que memoricemos y entendamos el paso a paso y podamos contar esta historia completa y la podamos guardar en nuestros corazones. Esta mímica es la creación. Tenemos este primer paso. Sabemos que Dios creó, algunos de nosotros ya conocemos esta historia, 6 días en los que el Señor se encargó de crear, separar, formar y llenar la tierra. Y conocemos que fuimos creados, la humanidad fue creada a imagen y semejanza del Señor. Está esto escrito también en Génesis 2, y vemos que la humanidad tiene una relación completamente perfecta con Dios. Cuando fue creado, la humanidad se relaciona de una manera perfecta con Dios, se relaciona de una manera perfecta entre ellos. Sabemos que el Señor le da a Adán, a Eva, diciendo, no es bueno que esté solo. Así que vemos una relación perfecta entre la humanidad con la humanidad. Y vemos que al hombre se le encarga una tarea, que es administrar absolutamente todas las cosas que están creadas. Entonces vemos que hay una perfecta relación entre la humanidad y la creación de Dios. Pero más adelante sabemos que existe una instrucción que fue dada: no tomar del fruto, que es el fruto del bien y del mal, del discernimiento entre el bien y el mal. ¿Y qué sucede? Que la humanidad comete el error de tomar el fruto. Entonces vemos un acto de desobediencia. Y el Señor, en su infinita misericordia, como en el jardín existía la eternidad y todo era perfecto, cuando entra el pecado, el Señor, en su infinita misericordia, decide expulsar a la humanidad del jardín. Entonces conocemos este paso como la caída, como si nos estuviéramos cayendo. Este es el segundo paso para terminar de contar la historia de redención. Pero vemos que en esta situación el Señor, siempre misericordioso, busca la forma de comunicar que Él tiene un plan, una promesa, un plan de redención para redimir todas estas relaciones que por culpa del pecado fueron rotas. Aquellas relaciones que eran perfectas fueron destruidas por culpa del pecado. Así que el hombre es expulsado, la humanidad es expulsada y ya no tienen una perfecta relación con Dios, ya no tienen una perfecta relación entre ellos, ya no tienen una perfecta relación con la creación. Vemos historias como la de Caín y Abel, vemos más adelante cómo la maldad empieza a gobernar sobre el mundo. Y después avanzamos un par de historias más adelante, vemos la historia de Noé, en donde la maldad está tan tremenda que el Señor decide destruir
a la humanidad, pero Él conserva la vida de un hombre y su familia, Noé, y por medio de Él conserva su creación. ¿Por qué? Porque el Señor desde el principio está buscando redimir todas estas cosas que fueron rotas desde la caída. Y vemos el llamado que se hace a Abraham, pero no sin antes hacer nuestro paso, que es la promesa de redención, de que un día esa serpiente será aplastada. Así que usamos esta mímica con el pie como la idea de estar pisando la cabeza de la serpiente. Y llegamos al llamado de Abraham, en donde se le hace una promesa a este hombre. El Señor le promete a Abraham que todas las generaciones que van a ser como va a ser como la cantidad de estrellas que él ve. O sea, muchísimas generaciones van a ser bendecidas por medio de él. ¿Por qué? Porque el Señor hace esta promesa para que Abraham en fe empiece a construir esta nueva nación, una nación que está llamada a ser santa y apartada, diferente a todas las naciones. Entonces vemos este movimiento de esta manera, el llamado de Abraham. Y continuamos más adelante, aquí vemos que todo esto sucede en la época de los patriarcas. Y continuamos más adelante con las generaciones de Abraham, vemos que llegamos a un punto en el que está la historia de Jacob, un hombre que está buscando seguir la voluntad de Dios. Y en medio de toda la vida de Jacob, él con diferentes mujeres tiene a 12 hijos. Y el Señor cambia su nombre de Jacob a Israel, y es de ahí donde nace el pueblo de Israel, donde se desprenden todas estas 12 tribus, y por medio de ellas es que empieza a surgir esta nueva nación, este nuevo grupo de personas llamadas el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta en la historia de José, una historia en la que todos sus hermanos se encargaron de traicionarlo, y José termina en Egipto y termina pagando por las consecuencias de haber sido echado por sus hermanos en la cárcel, pero el Señor nuevamente, siendo misericordioso, los rescata y hace que él se levante como uno de los líderes en Egipto. Y José, tomando esta posición, toma un lugar en el que ayuda a redimir al pueblo de Israel en medio de una época muy difícil, que fue una hambre muy severa que existió en toda la tierra. Y José es esta persona que abre las puertas para que en Egipto se reciba a todos los israelitas para que puedan continuar y crecer. Y vemos este movimiento del pueblo de Israel de estar en la tierra de Canaán, donde bajan a Egipto y se empiezan a multiplicar y multiplicar tanto que los siguientes faraones se empiezan a preocupar porque el pueblo de Israel se está multiplicando. Y dicen, un momento, esta gente se está fortificando tanto que deberíamos controlarlos de alguna manera, y los vuelven esclavos. E incluso el faraón se encarga de buscar la forma de matar a todos los recién nacidos para que no se multipliquen. Pero vemos de nuevo la misericordia del Señor, usando la vida de Moisés. Sabemos la historia, Moisés siendo rescatado, criado como un egipcio, con una familia real, pero que finalmente es llamado por el Señor. Y vemos que Moisés es llamado con esta situación de la zarza ardiente, donde el Señor se presenta como el gran yo soy. Yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Y Moisés entiende por primera vez que la presencia de Dios es santa y que Él es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que Moisés emprende con esta tarea, que es liberar al pueblo de Israel que está en la esclavitud en Egipto. Entonces vemos que esto dura bastante tiempo, pero por medio de varias cosas conocemos la historia de las plagas, tal vez no, eso lo podemos estudiar más a detalle, pero vemos que finalmente Moisés obedece al Señor, toma al pueblo de Israel y en medio de muchas circunstancias logra abrir el paso para que Israel pase de ser esclavo de Egipto a dirigirse a la tierra prometida, esa tierra que fue prometida a Abraham, llena de bendición, llena de cosas y frutos, y podían cultivar, cosechar y hacer cosas increíbles, una tierra abundante en miel y abundante en leche. Entonces continuamos con la historia donde el pueblo de Israel
finalmente deja de ser esclavo y está en el desierto. Y es aquí donde el Señor hace un siguiente pacto. Este pacto lo conocemos como la ley, el pacto que fue hecho entre Dios y Moisés, el hombre que fue usado para que pudiera guiar y sacar al pueblo de la esclavitud. Y vemos que a Moisés se le entrega la ley. Hacemos así con las manos para recordar los 10 mandamientos y podemos repasarlos también con un par de señas. El primer mandamiento: hay un solo Dios. El segundo mandamiento: no doblarás rodilla, no harás imagen, no tendrás ídolos. El tercer mandamiento: no usar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento: honrar el día de reposo, el Shabbat. El Shabbat es el día de descanso. El quinto: honrar a tu padre y a tu madre. Después vemos el sexto: no matarás. Después vemos el séptimo: no cometerás adulterio. Después vemos el octavo: no robarás. Después vemos el noveno, que es no ser testigos falsos, que también se conoce como no mentir. Y vemos el décimo, que es no codiciar. Entonces así también podemos repasar los mandamientos. ¿Por qué? Porque estos mandamientos, que en realidad son 616 instrucciones que se le dan a Moisés, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel busque la forma de empezar a mejorar la relación que fue rota desde el principio entre Dios y la humanidad y la humanidad, la humanidad y la creación de Dios. ¿Por qué? Vemos que por medio de los mandamientos el Señor está buscando que las personas lo respeten y lo honren y lo adoren a Él como Dios, como único Dios. Vemos que desde el primer al cuarto mandamiento, todos los mandamientos están guiados hacia la relación entre la humanidad con Dios, y del sexto al décimo se refieren más a la relación que existe entre la humanidad con la humanidad, lo cual afecta la relación que existe entre la humanidad y la creación. Pero para eso también vemos una situación muy particular, y es que con este pacto de la ley vemos que hay dos partes, como en todos los pactos: un Dios que está dispuesto a perdonar y a bendecir a su pueblo, pero el hombre tenía que obedecer las leyes, y se forma este nuevo sistema, que es el sistema de sacrificios. Y uno de los mandamientos que Dios hace es hacer que el hombre construya este tabernáculo en donde va a poder experimentar la presencia de Dios, un lugar santo, completamente santo, en donde la presencia de Dios va a poder habitar entre la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que desde el principio quería relación íntima y verdadera con la humanidad. Entonces vemos que el tabernáculo se convierte en este lugar santo, y existe algo que es llamado los sacerdotes, que los sacerdotes funcionan como un puente entre la humanidad y Dios y la humanidad. Entonces ellos tenían un montón de normas que tenían que seguir para ser santos y poder ser esta intermediario entre la humanidad y Dios y la humanidad. Y existe este nuevo sistema, que es el sistema sacrificial, que es cuando una persona cometía un error, cometía un pecado, infringía la ley, tenía que pagar con un sacrificio. Y todo esto tiene un mensaje muy importante, y es entender que para el pueblo de Israel todos estos animalitos requería muchísimo trabajo mantenerlos, requería muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo que un animalito creciera y viviera de la manera correcta. Y el hecho de cometer un error y tener un pecado, infringir la ley y tener que tomar el animalito, ir y sacrificarlo, era la muestra de que la desobediencia tenía consecuencias. Y esto es una de las últimas cosas que vemos en la ley. Todo esto sucede entre el libro de Éxodo y Deuteronomio. Vimos la creación y la vida de Abraham, de Noé, Abraham, José y un poco de la vida de Jacob y todo esto en Génesis, pero después Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es todo lo que sucede desde Moisés hasta que siguen en el desierto. Y un viaje que se supone que duraría un par de días, algunas personas dicen que podría tomar 11 días, otros decían que se podía tomar 2 meses en caminar desde Egipto hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero a ellos les toma 40 años. Y el Señor usa estos 40 años para preparar al pueblo de Israel, y toda la generación que salió de Egipto
no logra entrar a la tierra prometida porque era una generación que seguía con muchas cosas y muchos temas de idolatría y de pecados y de falsos dioses. Pero el Señor finalmente permite que el pueblo de Israel sea guiado a la tierra prometida. Incluso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque hubo un momento en el que no glorificó a Dios de la forma en la que era debida. Y vemos que se levanta Josué como el líder de Israel, y finalmente el pueblo de Israel está en la tierra prometida después de 40 años de estar divagando en el desierto, 40 años llenos de lecciones, 40 años llenos de preparación, 40 años de muchas cosas que sucedieron. Finalmente llegamos a esta época en la que el Señor usa esta figura llamada los jueces, en donde la humanidad y el pueblo de Israel, por haber desobedecido y no haber entrado a la tierra prometida y haberla desocupado, sino que por el contrario permitieron que algunas personas que ya vivían ahí se mantenieran ahí, empezaron a caer y a involucrarse con estas personas de Canaán. A esto se le conoce como Canaán, y vemos que empieza a existir un problema. Y es que el pueblo de Israel empieza a confundir muchas cosas y empiezan a caer en un ciclo, al cual conocemos como el ciclo del pecado, que es el pueblo de Israel está finalmente en la tierra prometida, pero en un momento de reposo donde todo es paz, empiezan a pecar en contra de Dios, empiezan a adorar a otros dioses y empiezan a hacer cosas que no le agradan a Dios y a romper, en quebrantar la ley. Entonces lo que sucede es que el Señor envía juicio a ese pueblo y lo envía por medio de otras naciones. Entonces llegan naciones de alrededor a invadir la tierra prometida, y en el momento en el que está el juicio sucediendo, que ya se vuelven esclavos o que ya han sufrido las consecuencias, empieza esta situación, y es que hay arrepentimiento. Entonces el pueblo se arrepiente y el Señor envía a una figura llamada juez, que es una figura que se va a levantar y va a liberar de nuevo al pueblo de Israel y va a permitir que el pueblo de Israel finalmente esté en la liberación y vuelva al reposo. ¿Y qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel está en esta época de reposo y de paz, vuelven y cometen pecado y vuelve a haber juicio, vuelve a haber arrepentimiento, se levanta un nuevo juez, hay liberación, de nuevo reposo, y vuelven a pecar y a pecar y a pecar, y este ciclo se repite 300 y pico de años, en donde la gente de Israel de una u otra manera siempre vuelve a caer en el tema de estar pecando y pecando y pecando. Aquí vemos las historias en el libro de Jueces, como la de Gedeón, Sansón, Débora, historias muy tremendas en las que nos vamos a dar cuenta que el hombre no tiene la capacidad de ser perfecto y de cumplir con todos los mandamientos. Y finalmente, cuando están en esa época con los jueces, el pueblo de Israel se levanta y dice: ¿por qué todas las naciones tienen reyes y nosotros no? Entonces piden que haya un nuevo rey, y Samuel se encarga de apuntar a un nuevo rey, el rey Saúl, y el rey Saúl termina cometiendo también errores y se levanta el rey David. Conocemos la historia del rey David, bien hablada, muy bien, sabemos que un hombre conforme al corazón de Dios, pero también conocemos que pecó y que cometió cosas malas. Entonces vemos consecuencias sobre el pecado que él hizo de haber matado, de haber cometido adulterio y todo esto. Y después vemos al rey Salomón y vemos que todo el territorio está gobernado por ellos. Lo conocemos a esto como el Reino Unido. Y lo más importante aquí es recordar que a David se le hizo una promesa, y es que él iba a ser el rey y que por medio de su linaje siempre iba a haber un rey sentado en el trono, un rey que iba a gobernar por la eternidad. Y este llamado lo conocemos como el Rey Eterno. Entonces hacemos como este símbolo de ponernos una corona para recordar esta promesa que fue dada. Y continuamos con la historia, y más adelante, cuando Salomón está reinando, vemos esta situación que sucede entre Jeroboam y Rehoboam. Son dos nombres un poco difíciles de pronunciar, pero es que el pueblo finalmente, el pueblo de Israel termina dividiéndose en dos. Se queda la parte de abajo, la tribu de Judá y Benjamín, y la parte de arriba se la quedan las otras 10 tribus. Y la parte de arriba, el rey Salomón alcanzó a construir el templo en Jerusalén. Entonces la parte de arriba no tiene templo y la parte de abajo sí tiene templo, y Samaria se convierte en la capital de la parte de arriba y Jerusalén se convierte en la capital de la parte de abajo.
Y vemos que estos reinos, el reino del norte y el reino del sur, duran diferentes años. El reino del norte dura alrededor de 209 años, en donde 19 reyes fueron completamente malos y hicieron las cosas conforme a otros dioses y no conforme a Dios. Y empezaron a adorar templos falsos y hacer cosas que no agradaban a Dios. Como veíamos en el principio, la desobediencia traía consecuencias, y una de esas consecuencias era el exilio, y era ser echados fuera de la tierra prometida. Y eso es lo que sucede para todo el reino del norte. El reino del norte es llevado al exilio por medio del imperio asirio, perdón. El imperio asirio se encarga de llevar todo el pueblo del norte al exilio, y es una época muy difícil. ¿Por qué? Porque en esa época se levantaban algunos profetas, y aquí empezamos a ver libros y historias como todos los profetas del Antiguo Testamento, y los profetas tenían una labor que era ir y hablar y compartir la palabra de Dios y las cosas que Dios había dicho, y entre esas ellos daban advertencias y decían: obedezcan porque va a suceder esto, obedezcan porque viene juicio, arrepiéntanse porque si no va a suceder esto, esto y esto. Y finalmente las personas no se arrepintieron, y el pueblo del norte finalmente fue llevado al exilio. Y el pueblo de Judá el reino de Judá tenía una situación muy particular, y es que a veces algunos reyes eran fieles a Dios, pero otros no, y se continuó con el linaje de David. Todos los reyes eran parte del linaje de David, y adoraban en el templo que había sido creado en la época en la que finalmente hubo algo de obediencia, y el Señor permitió que Salomón construyera este magnífico templo con materiales muy tremendos, oro, bronce y todas estas cosas, de plata también. Y finalmente el reino del sur, que es el de Judá, es también enviado al exilio, y esta vez fue en manos del pueblo de Babilonia, un pueblo que era completamente sanguinario, muy tremendo, una situación que de verdad, leer todos estos libros que están en los profetas, hay cosas muy tremendas que a uno como que ni le caben en la cabeza. Mamás hablando sobre en la época de los exilios, tanto de Asiria como de Judá, de Babilonia, perdón. Vemos esta situación tan tremenda de mamás diciendo: no hay que comer, comámonos a nuestros propios bebés, y cosas así que de verdad lo perturban a uno, pero es que le hacen a uno entender la maldad que hay en el corazón del hombre y las consecuencias que llega a causa de la desobediencia y de la maldad que hay en el corazón de las personas. Y finalmente los persas se levantan como imperio y logran hacer que el pueblo de Israel, los que sobrevivieron, que fueron los del reino del norte, vuelvan a la tierra prometida, vuelvan al territorio, pero siguen con el gobierno de Persia sobre ellos. Y de aquí en adelante vamos a ver que están los persas, los de Grecia y los romanos, que se vuelven los imperios que gobiernan sobre las personas que han vuelto a Israel. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel está tan asustado porque volver a ir al exilio, que de una u otra manera intentan tomarse la ley en serio, pero su corazón no está en el lugar correcto. Ellos le temen más a volver a ser echados en el exilio que realmente preocuparse por amar y honrar al Señor, como dice en Deuteronomio, amar al Señor con todo su corazón, sino que se preocupan más por cumplir la ley de una manera para no recibir las consecuencias. Entonces el corazón de ellos está en una posición en la que empiezan a hacer leyes fuera de la ley, y esto es a lo que conocemos la ley oral. Personas de Israel que empiezan a decir: el Señor dice que toca honrar el día de descanso, que no hay que trabajar, entonces se ponen a hacer leyes extremas que el Señor nunca dejó establecidas, sino que hacen una ley alrededor de la ley, y eso es a lo que conocemos como la ley oral. Y cuando finalmente llegamos entre Persia y el Imperio Romano es cuando existe esta situación en nuestras Biblias, que es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años al que se le llama los años de silencio, pero el Señor
en realidad no envía a nadie. Finalmente nos damos cuenta que durante toda esta época del tiempo el Señor enviaba personas para que se levantaran y compartieran y tuvieran fe y pudieran sacar al pueblo de Israel adelante. Pero en esta época no hay nadie que se levante a decir ninguna palabra del Señor. Por el contrario, el pueblo de Israel está buscando hacer las cosas por su propia cuenta. Y aquí vemos un primer error, pero que es cuando ellos se encargan de estudiar la ley y estudiar tanto que se inventan cosas que no están en ellas. Y vemos situaciones como la revuelta de los macabeos cuando estaba el gobierno, el imperio greco gobernando, que es los judíos levantándose para que finalmente pudieran vivir su fe de una manera libre, pero vemos caos y caos y caos y caos, hasta que ¡pum!, llega el Señor Jesús. Y lo que sucede aquí es que el pueblo de Israel está esperando por un rey. Recuerden que habías dado una promesa a David, que siempre iba a tener un rey que reinara. Pero, ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel está esperando a alguien que se levante a luchar en contra de los romanos, porque los romanos tienen en opresión a los judíos de una u otra manera. El pueblo de Israel está siendo oprimido. Entonces, todos los del pueblo de Israel, los judíos, están esperando una figura militar o un sacerdote que se levante así de la nada a decir: no, yo soy el Mesías. ¿Y qué sucede? Que lo que conocen es a un humilde carpintero que en su ministerio dice: yo no vine a que ustedes me sirvan, sino que vine a servirlos. Entonces vemos aquí un contraste muy tremendo, que para el pueblo de Israel, y que por eso hoy en día incluso muchos judíos no creen que Jesús era el Mesías, porque estaban esperando a la persona equivocada. Ellos estaban esperando a otra figura completamente diferente. Y Jesús, sabemos muy bien nosotros, gracias a Dios, que Él no vino a salvar a las personas de la hambruna, a salvar a las personas de un gobierno, a salvar a las personas de las enfermedades. Sí, en su misericordia y en su compasión Él alimentó y bendijo y sanó enfermos, pero Él vino única y exclusivamente a hacer algo, que era a perdonar el pecado y la maldad del corazón, a liberar a los seres humanos de su propio pecado. Él no vino a liberar a las personas de gobiernos, Él no vino a liberar a las personas de las cosas externas, sino del pecado propio. Y esto es lo que muchas personas no entendieron en ese momento, y vemos historias de Jesús a lo largo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos diferentes perspectivas, vemos cómo cada uno de los autores le estaba escribiendo a diferente público. Y por ejemplo en Mateo le está escribiendo específicamente a estos judíos que no creían que Jesús era el Mesías, que no creían que Jesús era el rey que ellos estaban esperando. Y sabemos la historia, por algo estamos viendo este video, porque conocemos y entendemos que el Señor está cumpliendo la promesa que fue dada desde el principio, que alguien finalmente iba a derrotar la maldad, que alguien finalmente iba a poder bendecir a todas las naciones. Vemos la promesa de redención cumplida en Jesús, vemos la promesa que se le fue a Abraham cumplida por medio de Jesús, vemos que el Señor Jesús cumplió absolutamente toda la ley. Y vemos también en Mateo 5:17 que Él no vino a cancelar la ley, Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplir el propósito que tenía. ¿Cuál? Restaurar la relación de la humanidad con Dios, la humanidad con la humanidad y la humanidad con la creación de Dios. Entonces vemos que por medio de Jesús todas estas promesas, la promesa de un Rey eterno, se ven cumplidas. Todas las cosas que sucedieron antes se ven cumplidas por medio de Él. Y sabemos que es por medio de Él que nuestra relación con Dios ya no necesita de intermediarios, que nuestra relación con la humanidad debería ser correcta, que deberíamos amar al prójimo. Y sabemos que la relación con la creación es entender que Él es el dueño de absolutamente todo, y entender que nuestra nacionalidad no está aquí en la tierra, sino somos una nación santa, lo cual es muy increíble. Pero aquí también quiero resaltar una cosa, y es que cuando Jesús llama a las personas
El que de verdad quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Lo que Él está llamando, lo que Él está diciendo con esto, para cualquier persona que escuchara esas palabras en esta época, quería decir muerte segura. ¿Por qué? Porque los romanos tenían este tipo de muerte, la crucifixión, y era tan mala y tan absurda y tan tenaz que ningún ciudadano romano podía morir en la cruz. Era tan tremenda la forma en la que mataban a las personas en la crucifixión que ningún ciudadano romano podía morir en una cruz. Y el Señor, por eso también lo vemos en las cartas de Pablo, cuando él resalta hasta la muerte de cruz, porque era una muerte muy tremenda. Entonces más adelante vemos cómo el Señor al final, después de que es crucificado, pasan los 3 días y Él resucita. Él vive con todos sus discípulos y sus apóstoles por unos 40 días más o menos, y lo que hace es decirle a ellos, no más o menos, no, 40 días, y lo que hace es decirle a ellos, vean, ustedes tienen una tarea, y es comunicar estas buenas noticias. Hagan discípulos en todas las naciones, vayan y compartan, porque yo soy la verdad. Entonces vemos que los apóstoles y los discípulos en ese momento lo que hacen es empezar a compartir y empezar a regar las buenas nuevas por todas las naciones que están alrededor, y empiezan a salir de aquí hacia todos los otros lugares, hacia Asia, se van hacia el sur, también hacia el norte, y conocemos que para ellos España era como el fin del mundo, pero entendamos que todos ellos estaban cumpliendo con estas palabras que fueron dadas. En Mateo lo conocemos bien como la gran comisión, ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y qué sucede? En Hechos, que finalmente cuando el Señor se va, Él dice, un momento, yo me voy, pero les voy a dejar a un ayudador, a un consolador, algo que es incluso mejor. Es mejor que yo me vaya para que ustedes reciban esto, que es el Espíritu Santo. Y vemos por primera vez al Espíritu Santo ocupando y llenando a la vida de todas las personas que estaban en este lugar. Esto lo conocemos como en Pentecostés. Y vemos como por medio del Espíritu Santo todos los discípulos y todos los hermanos empiezan a esparcir las buenas nuevas. Y vemos la vida de Pablo, en donde Pablo, un judío de nacimiento que se encargó de estudiar, que se encargó de buscar y de interpretar y de hacer cosas, y que llegó a un punto de querer matar incluso a los cristianos por toda esta revuelta que estaba sucediendo, dice, un momento, tiene la revelación de Jesús y dice, un momento, yo estoy mal, Jesús es la verdad. Y Pablo se encarga también de empezar a fundar y hacer cosas en la iglesia, y esto lo conocemos como el cristianismo temprano, como la iglesia primitiva. Y vemos todas estas cartas que fueron escritas en esta época, cartas que fueron de un autor a un público específico, con un mensaje específico, en donde diferentes contextos, iglesias que están en lugares donde están sucediendo cosas particulares, idolatría, en otra hay desunidad, en otra hay situaciones diferentes en todas las iglesias a las que se les están enviando las cartas. Pero vemos que por medio de estas cartas vemos mucha instrucción, muchas cosas que se pueden aplicar. La gran mayoría de cartas están divididas de una manera en la que hay una parte teológica y una parte que es apliquen, hagan esto, porque Jesús es el Salvador, hagan esto, porque ustedes ya no son gentiles ni judíos ni nada, sino son parte de la nación santa que está llamada a ser apartada. Todos los gentiles son como injertados en esta historia. Entonces vemos todas las cartas y todas las cosas que suceden hasta que llegamos al punto en el que el pueblo de Israel está sufriendo esta persecución de ser cristianos. Entonces esta idea de tomar la cruz, y aquí retomo la idea de tomar la cruz, significaba ir y hacer las cosas que el Señor quería que ellos hicieran y que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy en día, sin importar el sufrimiento, sin importar las consecuencias, por amor a Él, saber que estamos dispuestos a morir, y no solo a morir de manera física, sino morir a los propios deseos, a la propia naturaleza que tenemos por dentro, a nuestras propias voluntades, a nuestros propios incluso trabajos, morir absolutamente todo por la gloria de Él y por amor a Él. Y llega un momento en el que Juan, uno de los testigos, algunas personas no creen que este es el Juan que escribió
Apocalipsis, pero la gran mayoría dice que sí, y es que Juan, el apóstol, que vivió y fue testigo por medio de sus ojos de la vida de Jesús, en el momento de persecución, cuando está en Patmos, recibe esta última revelación, que es lo que conocemos como el libro de Apocalipsis. Y muchos de nosotros, a veces cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, como que nos asustamos y decimos, no, ¿qué es esto? Todos vamos a morir, van a haber terremotos, el infierno, la marca, Satanás y todas estas cosas. Pero si ponemos todo este libro en el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en este momento para el pueblo de Israel y para los cristianos, lo que estaba sucediendo es que estaban recibiendo persecución, estaban en momentos donde había otra vez destrucción, muerte y cosas muy tremendas. Entonces el libro de Apocalipsis, de una u otra manera, es una carta que también cuenta una historia, pero que también tiene profecía. Entonces es toda esta combinación increíble de diferentes tipos de literatura que en su totalidad, si lo vemos, la estructura del libro de Apocalipsis se puede ver de manera vertical, pero también de manera horizontal, y tiene unas hermosas conexiones. Tiene cosas muy tremendas y muy hermosas que podemos ver, con un mensaje que va más allá de un código secreto de matemáticas y decir acá los miles y los 3000, acá hay esto y sume y reste. Sí, hay números, hay simbología, hay cosas muy hermosas en él que nos pueden ayudar a ver más allá de lo que podemos imaginar un poco, pero el mensaje que existía detrás del libro de Apocalipsis se puede resumir en la esperanza que todos los creyentes tenían y tendremos. La esperanza de que un día finalmente el Mesías volverá y ahora sí va a acabar por completo con la injusticia y la maldad que se vive en este mundo terrenal, y que todas estas cosas que estamos viviendo son pasajeras, pero que en la eternidad vamos a poder reinar y estar con Él. Pero hay una advertencia muy importante, y es que por medio del libro se muestra cómo cada ser humano tiene dos opciones. Una, irse por el camino de la infidelidad a Dios, desobediencia, rebeldía e ignorar a Dios por completo. O la siguiente, que es amar al Señor y respetar y obedecer sus mandamientos, no porque toca, sino por amor, y estar dispuesto a entregar la vida y estar dispuesto a ser fiel hasta en los momentos más tremendos, hasta el punto en el que si está en la muerte, en la situación más tremenda, pueda decir, yo soy un hijo de Dios y soy apartado y no me comparo y no me envuelvo de una manera diferente, a entender que soy linaje escogido por el Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Entonces tenemos que recordar que para las personas que leían por primera vez el libro de Apocalipsis había un mensaje de esperanza y también una advertencia de mantenerse fieles al Señor hasta el fin. Y yo creo que este es un tema que a nosotros muchas veces nos ha costado entender, y es decir, ay, pero ¿cuándo vendrá? Y yo siempre me había preguntado eso hasta que un día caí en cuenta que si el Señor viniera hoy o viniera en un par de meses, miles y millones de personas, billones de personas nunca han escuchado el Evangelio. Mis amigos, familiares, personas a mi alrededor nunca han escuchado el Evangelio. Y por eso es que nosotros tenemos esta tarea, ir y compartir el Evangelio y mantenernos fieles en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de todas las cosas que van a suceder, y caminar de la manera correcta en este camino estrecho, un lugar en el que podemos buscar la santidad y podemos buscar la forma de seguir relacionándonos con Dios de manera personal gracias a la cruz, y dejar de pasar por el lado de la cruz y pecar libremente y decir, a mí no me importa lo que tú hiciste en la cruz, sino por el contrario, entender que por medio de la cruz tenemos una relación, podemos tener una relación íntima y verdadera con el Señor, personal. Nadie puede decir por nosotros, y podemos por medio de la cruz amar a las personas porque Él nos amó primero, y por medio de la cruz podemos entender que vivimos en este mundo y que podemos disfrutar de su creación en vez de estar destruyendo y acabando con las cosas. Y eso nos ayuda a entender que de una u otra manera ahí se ve representado el espíritu, el alma y el cuerpo, a nivel espiritual, en nuestros deseos y en nuestra parte física. Con todo lo que somos deberíamos amar al Señor.
Y este es prácticamente todo el resumen. Me extendí un poco, quería que fuera más corto, pero espero que esto haya ayudado a entender que por medio del Señor Jesús todas estas promesas fueron cumplidas y aún hay muchas que se van a cumplir, pero finalmente nosotros estamos en este lugar donde la gracia de Dios nos debería bastarnos en su gracia para absolutamente todo, pero que la obediencia y el amor hacia el Padre y la forma en la que vivimos nuestra vida es un reflejo de lo que entendemos acerca del mensaje de la cruz y de la forma en la que demostramos nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Él. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo y te agradecemos porque podemos recordar cada una de las cosas que vimos en este libro que cuenta esta historia de redención por medio de la creación, la caída, la promesa de redención que tú diste, el llamado que le diste a Abraham, la ley que le diste a Moisés, el llamado eterno de un rey eterno que le diste al rey David, que fue cumplido por medio de Cristo Jesús y que por medio del Espíritu podemos capacitarnos y Él puede ayudarnos y guiarnos para un día poder volver a ti, a tu presencia y verte a ti, llegar o ir a ti, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito eterno con nuestras vidas y que somos privilegiados porque ya hemos escuchado el Evangelio. Bendice este tiempo, gracias por la oportunidad de haber compartido con cada una de las personas que estuvo viendo. Te amamos, te bendecimos y es en tu santo nombre que oramos. Amén. Olvidé hacer todas las señas, así que las voy a volver a hacer. La creación, la caída, el plan de redención, el llamado de Abraham, la ley de Moisés, la ley del Señor que fue dada a Moisés, el pacto con David, que es el reino eterno, Jesús, el Espíritu Santo y la segunda venida del Señor. Hermanos, familia, los amo, que el Señor los bendiga. Gracias por ver el video. Si hay algún comentario, si en algún momento dije algo que de pronto no fue muy claro, pregunten, o si de pronto me confundí con algún nombre, fecha o lo que sea, ahí estoy para recibir buenos comentarios constructivos. Un saludo, un abrazo, estoy que sudo. Adiós.